Bueno, como les decía, entonces ya vimos un ejemplo de un estudio estadístico para las variables cuantitativas discretas. Si lo vamos a hacer para las variables cuantitativas continuas, en este caso, hacerlo aquí de nuevo sería repetir de nuevo el procedimiento. Entonces, solo vamos a explicar cómo más o menos quedaría. Por ejemplo, aquí están viendo todos el tablero. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, supongamos que tenemos variables cuantitativas continuas. Recordemos que en esa tenemos intervalos y toda esa cuestión. Entonces, así como hacíamos en las clases anteriores, vamos a ponerlo hasta aquí. Tendríamos acá, primero que todo, el nombre. Digamos que son intervalos de tiempo. Intervalo de tiempo. Que esa no se quiere dejar ahora sí. Intervalos de tiempo. Entonces, digamos que los intervalos van como de, supongamos que estamos haciendo un estudio sobre la cantidad de hijos que tiene cada persona. Entonces, supongamos que tenemos de 0 a 2. Entonces, vean que ahí el dato es un intervalo, ¿sí? De 0 a 2 hijos, los que tienen 0, los que tienen 1, los que tienen 2. También podemos tener más de 2 y menos o de 2, vamos de 2 a 4. Y ahí tenemos que los tamaños de los intervalos de 2 en 2. Entonces, algo muy importante aquí. Como ya aquí dijimos de 0 a 2, aquí en el primerito, en este de acá, si tomamos los que tienen 2 hijos. Como son continuas, este debe iniciar donde terminó el otro. Pero acá donde este inicia, no tomamos los que tienen 2 hijos, sino los que tienen 3 y los que tienen 4. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces, supongamos que don Luis estuvo en la encuesta. Entonces, vamos a calcular la frecuencia absoluta. Entonces, don Luis, ¿cuántos hijos tiene? ¿Sí me escucha, don Luis? 4. 4. Bueno, entonces, Registrado. entonces supongamos que encuestamos a don Luis, encuestamos a Juan Daniel, a Joeli, a María y a muchos más, a todos los estudiantes de Censa, y nos dieron que de 2 a 4, o sea, los que tienen 3 o 4 hijos, porque recordemos que el 2 lo tomamos arriba, son 18 estudiantes. Entonces, 18 estudiantes tienen entre 2 a 4, pero no tomando el 2, o sea, sin tomar el 2 porque ya lo tomamos acá. Y así construimos tabla de frecuencia, todo lo que es la tabla de frecuencia, construimos el histograma y el diagrama circular. El diagrama circular es totalmente igual. Lo que les quería explicar aquí un poquito es sobre el histograma. ¿Qué pasa con el histograma? Como ya aquí estamos trabajando con variables continuas, entonces el histograma va a ser continuo. Me explico. Que si yo tengo aquí la primera frecuencia, recuerden que lo hacíamos así, entonces la segunda va a comenzar acá, donde termina la primera, porque ya es continuo. ¿Sí? Entonces, supongamos aquí, con el ejemplo que hacíamos, como si fuera una escala, como si fuera una escalera, bro. Sí, subiendo y bajando, sí.
Porque puede Ya, subir ya. o puede bajar. Ujú, Vamos a ponerlo así mejor para ir con el ejemplo que teníamos. Entonces, vamos a silenciar los micrófonos. Exacto, y cuando vayamos a hablar los habilitamos. Bueno, entonces, y acá. Aquí tenemos, sabemos que en el origen está el 0. Aquí está el 0. Poner un poco más pequeña la. Acá está el 0 en el origen. Ponerlo de este ladito. Entonces, aquí, en esta rayita, iría aquí, iría el número 2. ¿Sí, verdad? Porque 1 es de 0 a 2. ¿Sí se está viendo claro? Sí, profe. Yes. O sea, aquí iría el 2, 0, 2. Sí, y las rayitas derechas, pues a mí no me quedan tan derechas aquí. Aquí iría el ¿qué? El 4, Llegaba a 4. 4. 7. Y así. Entonces ya depende de los intervalos. Entonces esto es un poco lo diferente que queda. Entonces digamos que si aquí eran 18, digamos que aquí entonces eran 15. Entonces digamos que acá daba 15 para que concuerde. Entonces aquí va el 15. Sí, esa quedó bonita. Y acá iría el 18 en este. Entonces en eso es lo que cambia un poquito el histograma. Otra anotación es que no siempre comienza desde 0. A veces el intervalo comienza de 5 a 10, de 10 a 20. Por lo general sí tienen el mismo tamaño los intervalos, pero no siempre comienza desde 0. Entonces, si no comienza desde 0, no lo podemos comenzar la primera barra pegadita aquí al eje Y. ¿Sí? El diagrama circular sí queda totalmente igual. Algo que vamos a ver nuevo en esta tabla de distribución de frecuencia es lo que se llama la marca de clase, que en otra no va a ser sino la mitad de cada uno de estos estos intervalos. Por ejemplo, Profe, la, disculpe, yo le hago una interrupción sí, ahí. Estaba diciéndose ahorita que si no comienza de 0 a 2, no tiene que ir pegado a la línea de exacto, la Y. porque recuerde que el 0 el 0 está acá. Entonces esta la pusimos Mm, desde aquí porque el 0 comienza acá. Pero si comenzaba entonces, desde 4, había que ajá. empezarla desde aquí la primera barrita, y luego la segunda y así. O sea, ¿Listo? dejamos una distancia de 4 centímetros. Exacto. Usted la dejo de 4 cuadrículas, o como lo haga así. Como son en hojas Perfecto, blancas, con centímetros pueden trabajar bien. O ya ustedes perfecto. lo parten en la distancia que ustedes quieran, en la que vean más Listo, conveniente. listo, profe. Gracias. Bueno, también vamos a ver lo que es la marca de clase. Esa la vamos a poner también en las nuevas tablas de distribución de frecuencia. Como les decía, la marca de clase no es más que la mitad de cada uno de los intervalos. Por ejemplo, de aquí de 0 a 2, la mitad es 1. O sea que la marca de clase aquí sería 1. La marca de clase de este otro intervalo sería 3. Pero eso lo vamos a ver más claro en los siguientes ejemplos. El diagrama circular va a quedar de la misma manera. Diagrama circular, ese sí va a ser igual. Y entonces esa sería la manera de trabajar con una variable cuantitativa continua. Solamente estas son las observaciones que tienen. Se ponen acá los intervalos. Hay gente que lo pone con rayitas.
Recordemos, en el primero tomamos el último, el valor de acá de la derecha del intervalo, y en el que sigue entonces ya no tomamos ese mismo valor, listo, sino el siguiente, o sea, aquí sería 3 o 4, y el último sí lo tomamos. Que en el primero sí tomamos el primero y el último, pero ya en el que sigue no tomamos el primero, sino solamente los mayores que 2 y se puede llegar hasta 4. Espero que eso ahí esté un poquito claro, igual lo vamos a hacer en un ejemplo. Bueno, otra cosa que quería comentar. Bueno, estas son las observaciones, lo demás es repetir todo, calcular frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, los total, frecuencia porcentual, La misma tabla. sí, y marca de clase. Por eso no voy a volver a hacer un ejemplo de esto, porque sería repetir toda la clase lo mismo. Profe, disculpe, la marca de clase siempre la vamos a encontrar cuando se aplica una variable cuantitativa continua, solamente ahí. Sí, cuando ya tengo los datos, cuando ya estoy en continuas, que tengo esos intervalos, se llaman datos agrupados. Cuando ya tengo los datos agrupados. ¿Listo? Perfecto, listo. Porque a veces la variable es discreta, pero luego yo agrupo los datos. O sea, eso es lo que voy ahora. Juan Daniel ya estaba adelantando, como intentando adelantar el trabajo, pues con la imagen que les dije, que copiaran, que tuvieran a la mano. ¿Qué pasa en algunos estudios de estadística? Que cuando yo voy a hacer la tabla de frecuencia, recordemos cuál es el objetivo de esa tabla de frecuencia. ¿Quién me recuerda? ¿Cuál es como el objetivo principal de la tabla de frecuencia? Bueno, digamos que yo me respondo yo mismo. El objetivo principal de esa tabla de frecuencia es resumir los datos, ¿sí? Pero supongamos que vamos a hacer un estudio estadístico y vamos a preguntar por las edades de un grupo de personas. Y hay personas que tienen desde 0 años, 1 año, 2 años, hasta 80 años. Y entonces cada uno de los datos en la frecuencia absoluta me va dando, supongamos que hay una persona que tiene 1 año, 3 personas que tienen 2 años, una persona que tiene 4 años, y así, y llegamos hasta los 80 años. Entonces, ¿qué estamos resumiendo ahí? Ahí no se está resumiendo nada. Y la frecuencia absoluta no me está diciendo, mejor dicho, nada. Cuando haga las gráficas, eso va a quedar muy extenso. Entonces, el estudio estadístico no estaría bien hecho de esa manera, ¿sí? Entonces, la idea es identificar, como en el que hicimos con las variables discretas, sí se repetían mucho cuántos habían leído un libro, cuántos habían leído 2 libros, 3 libros, 4 libros o 5 libros. Pero si no se hubiesen repetido mucho y nos quedara una tabla muy larga hacia abajo, supongamos que se hayan leído 1, 2, 3, hasta 50 libros, era una tabla muy larga, entonces hay que buscar otra manera de resumir esos datos. Y ese es el tema central de la clase de hoy. Miremos que ahorita fuimos muy rápido, puedes recordar, porque era todo lo mismo que habíamos visto, era repasando. Pero el tema central de la clase de hoy es identificar esos problemas donde yo necesito pasar de datos no agrupados, como esa variable cuantitativa discreta, a datos agrupados. Entonces, en el siguiente video, eso es lo que vamos a ver. Vamos a mirar cómo hacemos esto. Listo. En el siguiente video vamos a pausar este aquí para que nos dé tiempo. O no, mentira, vamos a continuar un poquito, vamos a dar la fórmula y en el siguiente video vamos a hacer el ejemplo completo. ¿Todos me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, listo. Perfecto. De nuevo repito, la idea es pasar de datos no agrupados a datos agrupados. Entonces, comencemos un momentico mirando lo que es, de lo que se trata es, vamos por acá,
que fue el ejemplo que ya hicimos. Entonces, ahora sí, esto es lo que se llama la caracterización de variables cuantitativas para datos no agrupados. Entonces, les leo lo que dice acá la diapositiva. Ahora estudiaremos, les voy a compartir la diapositiva para que la veamos todos. Listo, ahora sí. Todos estamos viendo la diapositiva. Sí, Hola. señor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces nos dice por acá. Ahora estudiaremos la caracterización de variables cuantitativas para datos no agrupados, teniendo en cuenta lo que vamos a realizar: tablas de distribución de frecuencia, histograma, diagrama circular y polígono de frecuencia. Aquí tenemos algo nuevo. El polígono de frecuencia es el que tiene mucho que ver con la marca de clase. En resumen, esto es llevar los datos no agrupados a un análisis estadístico en datos agrupados. Continuamos. Entonces, características que necesitamos ver. Tabla de distribución de frecuencia. ¿Cómo construimos esto? Al igual que para variables cualitativas, una tabla de distribución de frecuencias es un resumen de los datos. Entonces, esa es la palabra clave. La idea es resumir los datos. Estos se presentan en forma agrupada, discriminando o separando diferentes aspectos de esta agrupación. Entonces vamos a ver acá lo que son unas características para estos datos. Entonces, para construir una tabla de distribución de frecuencia se deben tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Recuerden, tenemos los datos no agrupados, son como las variables cuantitativas discretas, ¿sí? No agrupados tenemos numeritos 1, 2, 5, 8 y así. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es determinar la cantidad de intervalos convenientes, porque ahora los vamos a representar en intervalos. ¿Cuántos intervalos voy a poner? Lo segundo que necesitamos determinar es qué tamaño tiene ese intervalo. Por ejemplo, en el ejemplo que les estaba explicando ahorita, el tamaño de cada intervalo era de 2, ya sea 2 años, 2 días, 2 horas, 2 hijos, 2 lo que sea, era 2 porque iba de 0 a 2, de 2 a 4, seguramente seguía de 4 a 6. Y por último, determinar los límites superiores e inferiores de cada intervalo. Entonces, en el ejemplo ya irá quedando más claro cada una de estas tres. Entonces, introducimos un poco de notación. Primero, entonces, necesitamos representar con algunas letras unos números de esos datos. Como ya lo habíamos venido trabajando, la letra N nos va a representar el total de datos. ¿Recuerdan que yo les había dicho eso en la clase anterior? Sí, señor. Por ejemplo, si tengo 60 datos, N sería igual a 60. Tengo 20, N sería igual a 20. Ahora, este DM representará el dato mayor, el dato más grande, el numerito mayor que tenga ahí en los datos. Y DM minúscula va a representar el dato menor. ¿Sí? Entonces, la forma de calcular cuántos intervalos, número de intervalos. El número de intervalos lo voy a calcular sacándole raíz cuadrada a ese n. Por ejemplo, si tengo 60 datos y tengo, disculpen, yo silencio aquí. Listo. Por ejemplo, si tengo 60 datos, debo sacar raíz cuadrada de 60. Eso me da un numerito, debo redondearlo. La idea es redondearlo al número siguiente. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 60
me da 7.74. Entonces lo voy a redondear a 8, porque no voy a hacer 7.74 intervalos. Lo redondeo al número siguiente. Tamaño de intervalos. ¿Cuánto va a medir el tamaño de intervalos? Entonces dije, voy a tener 8 intervalos. Para el tamaño de cada intervalo, voy a coger el dato mayor, le resto el dato menor y ese resultado lo divido entre el número de intervalos que calculé anteriormente. En el ejemplo también nos va a quedar esto un poco más claro. Y luego determino los límites de cada intervalo y organizo la tabla. O sea, de dónde a dónde va cada intervalo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Recordemos el ejercicio, ya se los había enviado. Entonces, este se llama ejemplo de construcción de una tabla de distribución de frecuencias, donde la idea es pasar de estos datos que no están agrupados a datos agrupados. ¿Por qué la idea en este ejercicio es pasar de datos no agrupados a datos agrupados? Vean que si nos ponemos a hacer una tabla con la variable discreta, así como hicimos el segundo ejemplo de la clase, vea que el 12, ¿cuántas veces se repite? ¿Cuál es la frecuencia de 12? 1. Luego de 12 vendría el 13, también está una sola vez. Y así el 14, 2 veces. Si hacemos una tabla de frecuencia sin agrupar los datos, en este caso, el estudio estadístico no estaría diciéndonos mucho. Entonces, la idea acá es estudiar con datos agrupados. Leamos el ejemplo. Dice, una empresa de auditores contables lleva la estadística del tiempo en días, o sea que estos representan días, estos numeritos, que requiere cada uno de sus empleados para realizar la auditoría de fin de año de varias empresas que son sus clientes. A continuación se representa el resultado. Espero que lean el ejemplo, que les quede claro qué es lo que se quiere hacer. Y lo que nos pide el ejemplo aquí es, dice, organizar los datos en una tabla de distribución de frecuencias, hacer un histograma, diagrama circular, un polígono de frecuencias y escribir 3 conclusiones. De los ejemplos anteriores tampoco hemos sacado muchas conclusiones, pero entonces esas conclusiones se las dejo de tarea. Recuerden que se pueden sacar conclusiones de la tabla, del histograma y del diagrama circular. Porque yo les pedía en los ejercicios sacar del histograma y del diagrama circular. El histograma me representa las frecuencias absolutas. Entonces la conclusión que saco ahí es sobre las frecuencias absolutas. Y el diagrama circular me representa son porcentajes, ¿verdad? Entonces con los porcentajes también puedo sacar conclusiones. Serían casi las mismas, pero con diferentes palabras. Entonces, no sé cuánto llevaremos de esta videollamada,